Oiga, sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay salud. Sin Dios en el corazón no hay felicidad. Y por eso nosotros siempre tomamos la iniciativa de darle el primer lugar a nuestro Señor Jehová Dios de los ejércitos en esta programación. Bien, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Y también agradecer, ¿verdad?, a nuestro control master, Daniel, que siempre está en la más plena de la disposición para llevarle a ustedes imágenes transparente, nítida, para que el contenido sea de mejor interés para cada uno de ustedes. Bien, San Juan 3:14 dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga bien, voy a repetir el pasaje bíblico porque quiero que usted lo albergue en su mente, que lo albergue en lo más profundo de su corazón. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, quiero hablar con un tema bastante preciso, bastante ilustrativo, y es Jesús y Moisés, los grandes libertadores. Jesús y Moisés, los grandes libertadores. En el caso de Moisés, quiero señalar que Moisés fue un legislador. Un legislador, ¿por qué? Porque a través de él Dios emitía algunas leyes al pueblo de Israel, el cual estaba errante en el desierto. Y aparte de legislador, ¿qué más se puede decir de Moisés? Bueno, el hombre fue un gobernante. El hombre fue un gobernante, ¿por qué? Porque a través de él Dios gobernaba aquel pueblo de Israel, un pueblo que había salido esclavo en una manada de 600,000 hombres y mujeres. Y ese pueblo, luego que es esclavizado en Israel, empieza a vagar por un desierto ancho y largo. Pero, ¿por qué empezó a vagar durante 40 años? Por el hecho de que era un camino que el pueblo tenía que recorrer por 40 días, pero por su desobediencia, por su manera terca de enfrentarse a Moisés y de no querer acatar las normas, los preceptos que Dios le emitía a través de Moisés, entonces tuvieron ese castiguito de que en vez de durar 40 días en el desierto para pasar a lo que era la tierra que fluía leche y miel, entonces duraron 40 años. Moisés fue un gobernador porque, como dije ahorita, Dios dirigía ese pueblo vasto, enorme, a través de Moisés. Pero Moisés también fue un embajador por el hecho de que era la persona que interactuaba entre Dios y el pueblo. Es decir, aunque Dios conocía las quejas de este pueblo testarudo, terco, sin embargo, Moisés servía de puente para hacerle una conexión al pueblo con Dios. Y Moisés fue un gran patriarca, fue un hombre de estado,
fue un gran administrador, pero sobre todo fue un hombre lleno de mansedumbre, de paz, de templanza, y por eso, aunque tenía limitaciones para expresarse de manera fluida por el hecho de que el hombre era tartamudo, tenía limitaciones para hablar. Sin embargo, Dios lo escogió. ¿Para qué? Para que Moisés fuera el gran legislador, el gran gobernante, el gran embajador que tenía como tarea dirigir ese pueblo hacia la tierra prometida. Porque el título de esta reflexión bíblica es Jesús y Moisés, los grandes libertadores. Bueno, porque Dios libertó el pueblo de Israel a través de Moisés, lo sacó de la esclavitud de Egipto, donde eran maltratados, donde eran castigados, donde se le castigaba negándole el agua, negándole los alimentos, poniéndolo a trabajar de manera inhumana. Y Jesús, el gran libertador, también igual que Moisés, o Moisés igual que Jesús, por el hecho de que Jesús vino en condición humana de hombre a legislar un nuevo formato de norma, de reglas, a través de las cuales el ser humano debe conocer a Dios. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Bueno, porque en un momento determinado, Moisés subió al monte a orar. Él siempre solía ir al monte Oré a orar delante de Dios, y al monte también Getsemaní. Y cuando él sube y dura unos días en comunión con Dios, dice que su rostro se veía resplandeciente. Pero Moisés, cuando baja a lo que es lo llano, que baja de la montaña, se encuentra con la sorpresa de que el pueblo había hecho dioses de oro, había hecho un becerro de oro, y aparte del becerro habían hecho otras imitaciones de Dios. Y cuando Moisés ve esto, se lamenta. ¿Por qué? Porque de los pecados más abominables delante de Dios está el pecado de la idolatría. Y levantar un becerro, levantar otros artefactos, utensilios, en alusión de que ese es Jehová, constituía y constituye una aberración para Dios. Entonces, cuando ellos hacen esto, Dios permite que salgan unas serpientes venenosas, y esas serpientes, cada persona que mordía, la persona moría de manera irreversible. Entonces, el pueblo, cuando ve que muchos de ellos están muriendo, claman a Moisés. Y Moisés entonces les reprocha, señalándole que el castigo que a ellos le había llegado de esas serpientes venenosas que lo estaban mordiendo y muriendo fue por hacer Dios o dioses de imagen, por hacer dioses sustituyendo a Jehová. Dicho sea de paso, Jehová no se sustituye. Jehová es uno, Jehová es único. Entonces, Jehová lo que le dice a Moisés
levántate una serpiente en un asta. Y todo lo que miren esa serpiente cuando tú la levantes, aunque hayan sido mordidos por las serpientes venenosas, no morirán. Y Moisés, como buen siervo de Dios, como una persona obediente, como un buen líder que obedece a su superior, levantó una serpiente de bronce en un asta y le explicó al pueblo. Le dijo que todo el que ha sido mordido por las serpientes venenosas, si miran esa serpiente de bronce que él levantó, no iban a morir. Y así fue. Empezaron a mirar la serpiente y no morían. Entonces Jesús en San Juan 3:14 trae un paralelismo presentando aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto como símbolo de vida y la compara como el Hijo del Hombre que tenía o debía ser levantado como esa serpiente fue levantada en el desierto. ¿Pero para qué? Dice Jesús en San Juan 14 que el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque no es una serpiente literal que está mordiendo a la humanidad hoy día, pero lo está mordiendo la serpiente del pecado, la serpiente del egoísmo, la serpiente de la ambición, la serpiente de querer conseguir riqueza ilícita, la serpiente de la corrupción administrativa, la serpiente de la infidelidad a Dios y matrimonial. Entonces, el pecado es sinónimo de esas serpientes venenosas. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado le cambia el aspecto físico a las personas. Y para eso, el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, guardando la distancia, pero hay un paralelismo entre Moisés y Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha sido el gran libertador y Moisés fue escogido para ser usado de parte de Dios como el gran libertador del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Así que mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo para que tú puedas ser salvo, salva, para que el pecado que mora en ti no te destruya. El pecado no es bueno. El pecado lastima. El pecado se lleva el amor. El pecado llena el corazón de rencor. El pecado hace que el ser humano se crea más importante que el otro o que los demás. El pecado llena al ser humano de soberbia, de avaricia, lo llena de todo los frutos de la carne. El pecado no tiene consonancia con Dios. Por eso que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, Dios ama a la lesbiana, Dios ama al homosexual, Dios ama a la prostituta, Dios ama al delincuente, Dios ama a los adúlteros, a los fornicarios, pero aborrece el pecado que ellos y ellas practican. Dios es un Dios de amor, es un Dios
de consolación, es un Dios de paz, es un Dios transformador, es un Dios que no le da la espalda a su creación. Sin embargo, su creación es que ha querido darle la espalda a Dios. Así que gracias por prestarle atención a esta reflexión bíblica titulada Jesús y Moisés, los grandes libertadores.